Hola a todos, soy Gustavo Arias. A continuación vamos a seguir viendo los números cuánticos. En esta ocasión vamos a analizar los niveles de energías en los orbitales para un átomo polielectrónico y un átomo de hidrógeno. Antes de ver este tema, vamos a aclarar algo: los números de electrones que pueden contener cada orbital. Vamos a definir que el orbital, los orbitales sabemos que son orbitales S, como vemos acá, orbital S, orbital P, que es la forma geométrica que tiene en el espacio ese orbital, D y F, ¿sí? Como vemos acá, yo tengo el orbital S, que sería la forma de los orbitales, me da el número cuántico azimutal, que es L, como vemos acá. Y tiene número, por ejemplo, S va a ser número 0, P va a ser número 1, y D va a ser número 2, F va a ser número 3. ¿Sí? Estos serían los valores de L, el número cuántico azimutal. Ahora, vamos a analizar que cuántos electrones puede admitir cada orbital. Por ejemplo, vamos a analizar, en la primera parte había dicho que en el orbital S se puede admitir solo 2 electrones. ¿Por qué? Vamos a marcar acá. 2 electrones. Vemos acá que el orbital S tiene una sola línea, una sola caja, donde puede admitir solo 2 electrones, no tiene subniveles. Como no tiene subniveles, solo admite 2 electrones, la forma de este orbital S. Ahora vamos con el orbital P. El orbital P puede admitir, tiene 3 cajas, que serían 3 formas de orientación en el espacio. Serían orientación en el eje de las X, en el eje de las Y y en el eje de las Z. Como tiene 3 formas de orientación, cada forma de orientación puede admitir 2 electrones. O sea, colocamos un electrón hacia arriba, uno hacia abajo, spin hacia arriba, hacia abajo, spin hacia arriba y spin hacia abajo. Por lo tanto, son 6 electrones en total, como vemos acá. Entonces, el orbital P puede admitir 6 electrones. Y dentro de esos orbitales, esto lo vamos a definir como subniveles o subcapas, que van a admitir 2 electrones dentro del mismo orbital P. Ahora vamos con el orbital D. Si analizamos el orbital D, vemos acá tiene 1, 2, 3, 4 y 5, que serían 5 formas geométricas en el espacio de la forma de los subniveles del orbital D, como vemos acá, y que cada forma va a admitir 2 electrones. Arriba, abajo, spin arriba y spin abajo, ¿sí? Entonces, como vemos acá, como son 5 formas geométricas y cada forma de subnivel va a admitir 2 electrones, entonces multiplicamos 5 por 2, serían 10 electrones que pueda admitir. 10 electrones. Y para el orbital F, no lo marcamos, F va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 tipos de orientaciones o 7 formas geométricas en el espacio. Por lo tanto, cada forma va a admitir 2 electrones. Entonces serían 7 por 2, serían 14 electrones que puede admitir el orbital F. 14 electrones. Ahora, a continuación, vamos a analizar los niveles de energía de los orbitales en el átomo de hidrógeno en comparación a un átomo polielectrónico. Ok, ya tenemos los diagramas de niveles de energía de los orbitales para el átomo de hidrógeno y para un átomo polielectrónico. Vamos a analizar en qué difieren los orbitales, los niveles de energía para cada átomo. Por ejemplo, vamos a empezar para el átomo de hidrógeno. Tenemos que está el nivel 1s, 2s, 2p, 3s, 3p y 3d. Tenemos cada orbital están ubicados a un nivel de energía. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno va a representar un solo electrón. Si marcamos un electrón en el orbital 1s, el número cuántico principal 1 y el orbital s, tengo un solo electrón. Entonces aquí se encuentra en un estado fundamental. Si este electrón pasa a otro nivel, vamos a ver si lo borramos acá, y ese electrón pasa al nivel 2p, ¿sí? Ya se encuentra un estado excitado. Entonces vamos a marcar acá, sería excitado. Ahora, viendo que los orbitales, por ejemplo, para el nivel 2, el número cuántico principal 2, 2s y 2p, vemos que el nivel de energía para
así sean los orbitales de diferentes formas geométricas como el orbital S y el orbital P, va a tener una misma energía. Y esos orbitales que tienen una misma energía, a pesar de que sean diferentes, eso lo vamos a denominar como orbitales degenerados. Se va a marcar orbitales degenerados. Ok. Ahora viendo que esos orbitales, vamos a comparar los niveles de energía. Tengo el nivel 1S. 1S va a ser menor energía que el orbital 2S. Entonces vamos a marcar 2S, que a su vez el orbital 2S va a tener la misma energía que el orbital 2P con sus subniveles. Entonces vamos a marcar que sería igual al nivel de energía que va a tener un mismo nivel de energía que el orbital 2P. ¿Sí? A su vez, este nivel 2, sea en S y P, va a ser menor energía que el orbital 3, que tiene 3S, que a su vez va a ser igual al orbital 3P degenerado, orbital 3P y orbital 3D. ¿Sí? Y a su vez esto va a ser menor que el número cuántico principal, que sería el 4. Sería 4S, va a ser igual a 4P, 4D igual a 4F, así sucesivamente. Entonces, cuando los orbitales, vamos a recapitular, cuando los orbitales tienen la misma energía, son orbitales degenerados. La característica principal para este átomo de hidrógeno, que va a funcionar con el nivel de energía o el número cuántico principal. Entonces vamos a colocar que sería nivel de energía. ¿Sí? Además que tienen los orbitales degenerados, que son iguales a pesar de las formas de los orbitales. Número cuántico principal n. ¿Sí? Ahora vamos a ver los orbitales del átomo polielectrónico. Ahora vamos a analizar los niveles de energía para el átomo polielectrónico. Esos niveles de energía en los diferentes orbitales, como vemos acá, el orbital 1s va a aumentar, el 1s va a aumentar la energía de menor a mayor al orbital 2s, y a su vez va a pasar al 2p, y vemos que es diferente al átomo, a los niveles de energía de los orbitales del átomo de hidrógeno, ya que no existen orbitales degenerados, que son orbitales que, a pesar de que sean diferentes, están en el mismo nivel de energía. Aquí los niveles de energía van a diferir por la forma del orbital. Como vemos, 2s va a ser menor energía que el 2p, y a su vez va a ser menor energía que el 3s. Entonces, para un átomo polielectrónico que tiene más de un electrón, la energía, vamos a decir que la energía del átomo total que va a utilizar no solo va a depender del número cuántico principal, entonces vamos a marcar que depende del número cuántico principal n, sino que también va a depender del número cuántico azimutal, o ese número cuántico es la forma que tiene el orbital en el espacio, que es el número cuántico L, que es la forma, vamos a marcar acá, forma del orbital en el espacio. ¿Sí? Por ejemplo, tengo el nivel 4s, que a pesar de que sea un número cuántico mayor que el nivel 3d, va a ser de menor energía. Vamos a marcar acá que el 4s va a ser menor energía, va a ser más fácil para el átomo, los electrones, llenar el nivel 4s que el nivel 3d, por la forma que tiene el orbital, la forma S y la forma D. Gastan menos energía en llenar el orbital 4s que el orbital 3d, y dentro de esa forma del orbital también la repulsión electrostática que existe entre los electrones de un orbital interno con el orbital externo, el efecto de apantallamiento que existe entre el orbital 4s y 3d, que vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es el llenado de electrones para un átomo polielectrónico con los diferentes orbitales. Ok, tenemos acá, vamos a hacer el llenado de un elemento de los electrones para un átomo polielectrónico en los diferentes orbitales, como vemos acá: orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p y 3d. O sea, el llenado va a consistir en el siguiente: va a llenarse las diagonales, sería 1s, va a ser de menor energía, después va a llenar el 2s, después va a llenar el 2p, el orbital 3s, después vendría el 3p
con el orbital 4s, después vendría 3d, 4p y 5s, después vendría el, voy a marcar acá, sería el 4d, 5p y 6s, después vendría 4f, 5d, 6p y 7s, y finalmente 5f, 6d y 7p. Como vemos acá, va a ser una primera etapa, una segunda etapa, tercera etapa, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Va a ser el llenado por el nivel de energía, como vimos acá en el diagrama de orbitales para un átomo polielectrónico. Sabemos que yo tengo Z igual a 3. O sea, tengo un elemento Z igual a 3. Vamos a hacer la configuración. Si escribimos Z igual a 3, entonces vamos a llenar. Primero, sabemos que vamos a colocar que los orbitales, el orbital S admite 2 electrones. El orbital P, que es la forma, vamos a acordar que el orbital es la forma geométrica en el espacio, que va a tener, el orbital P va a admitir 6 electrones, el orbital D va a admitir 10 electrones y el orbital F va a admitir 14 electrones, ¿sí? Sabemos que el orbital P tiene 3 subniveles, cada subnivel va a admitir 2 electrones, el D va a tener 5 subniveles que va a admitir 10 electrones y el orbital F va a tener 7 subniveles o 7 subcapas, que cada subcapa va a admitir 2 electrones, por lo tanto va a admitir por todo el orbital 14 electrones. Ahora, vamos a hacer en la configuración de Z igual 3, primero llenamos, sabemos que el orbital 1s va a llenar máximo 2 electrones, entonces marcamos Z igual 3 sería 1s2, ya tengo 2 electrones, pero me faltaría un electrón, que sería como me dice 3, entonces pasamos a la segunda etapa me dice 2s, porque el orbital S puede admitir 2 electrones, pero me faltaría un solo electrón, entonces coloco 1s2, 2s1, ¿sí? Como vemos acá. Entonces sería 1s2 y 2s1. Podemos marcar las cajas. Sabemos que pongo una base acá, que es el nivel S, 1s, un spin hacia arriba, 1 hacia abajo. Y el 2s1 sería un spin hacia arriba, ¿sí? Podemos verificar acá que el número que tengo acá me va a representar, claro, ya sería la última capa, el número cuántico principal. Vamos a decir que es el número cuántico principal, N. S me va a decir la forma del orbital, que sería el orbital de momento angular o azimutal, y el exponente que tengo acá sería el número de electrones que está en ese orbital o ese subnivel, ese número de electrones en el orbital o subnivel, ¿sí? A continuación vamos a seguir. ¿Te ha gustado el video? Comparte y suscríbete a All Express.